Comienzo con una frase de Fernando Savater en su obrita El valor de educar. Dice así: los niños crecen en todas las latitudes como la hiedra pegada a la pared, ayudándose de adultos que les ofrecen juntamente apoyo y resistencia. Si carecen de esta tutela, no siempre complaciente, pueden llegar a deformarse hasta la monstruosidad. La autoridad debe ejercerse sobre ellos de modo continuo, primero en la familia y luego en la escuela. Los niños no pueden rechazar la autoridad de los educadores como si se encontrasen oprimidos por una mayoría compuesta de adultos, aunque los métodos modernos de educación han intentado efectivamente poner en práctica la idea absurda que consiste en tratar a los niños como si fueran una minoría oprimida que tiene necesidad de liberarse de los adultos. Cuando la autoridad ha sido abolida por los adultos, eso solo puede significar una cosa: que los adultos se rehúsan a asumir la responsabilidad del mundo en el que han puesto a los niños. Hasta aquí Fernando Savater. Autoridad con afecto, necesidad formativa. Ese es el tema que nos convoca en esta tarde, en este pedacito de noche que vamos a compartir hoy. Todavía tiene sentido hablar de realidades tales como la disciplina, la obediencia, el respeto a los mayores y la autoridad. Cuando la mayoría de nosotros, los que estamos hoy acá, éramos niños, casi que podríamos decir que toda la educación de los niños se centraba en esas palabras que yo acabo de decir: autoridad, obediencia, disciplina, respeto hacia las personas mayores. Casi que todo el esfuerzo se hacía en esa línea. Lo más importante era aprender esas realidades esenciales de la disciplina, el respeto, la obediencia. Un niño bueno era un niño obediente. Unos padres buenos eran unos padres con autoridad que se hacían respetar. Y un colegio bueno era un colegio donde las profesoras y los profesores fueran bien templados. Allá sí exigen. Hoy en día eso todavía es válido, porque hoy en día pareciera que estamos ante realidades muy diferentes. Hoy en día hay algunos que piensan que un niño bueno es un niño que explora el cosmos, que se aventura, investiga, indaga, es creativo, hace lo que le da la santa y real gana y nadie le dice nada. Y ese es el niño como inteligente. De hecho, hoy en día, cuando usted de pronto llega a una visita y hay un muchachito de esos tremendos que agarra todas las porcelanas, jala el mantel de la mesa, tumba medio florero, destiende una cama, la mamá sale y dice: es que Jaimito es muy inteligente. No es que sea necio, es que Jaimito es muy inteligente, es que él es muy brillante. A él me le hicieron una evaluación y salió que es superdotado. Por eso es que jode tanto. Pues esa es la conclusión que uno saca. La mamá nunca lo diría, ¿no? Esa es la conclusión que uno saca, como aquel cuento de molesta el angelito, no, más bien jode el desgraciadito. Hoy en día ya no es tanto que los buenos papás son los papás serios, exigentes, que se hacen respetar, que aquí está la tutela y la autoridad de los padres, como nos tocó a nosotros cuando éramos más muchachos, que el típico papá antioqueño de hace 30 años o 40 años, que era ese señor peliblanco que cuando llegaba a la casa: Chito, que llegó su papá. Y era todo el mundo así: silencio, que llegó papá. Y el papá se sentaba en la mesa y todos así: vamos a rezar. Sí, papá. ¿Para dónde va?
Ese papá mandaba. Ahora el papá chévere es el que llega y dice: yo no soy el papá de Juan Diego, soy amigo de Juan Diego. Yo soy su parcero. Es más, el pelado no le dice papá ni papi, le dice: entonces, ¿qué, viejo Diego? ¿Qué? ¿Ahora salimos, parce, o qué? Hoy parece ser que un mejor papá es un papá chévere, comprensivo, dispuesto a entender todo, que no pone demasiadas normas, que da permiso, que entiende que los muchachos de ahora son diferentes. Sí es hoy un valor la disciplina, la autoridad, el respeto, la obediencia. Esos sí son valores. Podríamos decir que hoy en día hay dos grandes tendencias. La una muy fuerte, la otra no tan fuerte, pero de vez en cuando tiene sus pataleos. La primera tendencia la podríamos llamar la tendencia libertaria, que considera que la disciplina, la obediencia y la autoridad son realidades propias de una época ya superada, de esquemas educativos antiguos que hoy en día no son válidos, de un modelo de familia y de escuela inequitativas y agresoras que propugnaban por un uso casi absoluto de la libertad individual. El mejor ejemplo de esta tendencia se puede ver en el desarrollo del concepto del libre desarrollo de la personalidad presente en los fallos de la Corte Constitucional. Esta es una tendencia que hay hoy en día. Si en vez de tener en este momento un encuentro de padres de familia, tuviéramos un encuentro de educadores y trajéramos un experto o una experta de la universidad, no me acuerdo, vamos a decir cualquiera, que nos va a hablar de pedagogía, muy posiblemente uno de los argumentos que esa persona diría es que la escuela tradicional ha sido agresora e inequitativa porque propugnaba por la autoridad de los adultos y la obediencia de los alumnos, la obediencia de los niños y de los jóvenes. Es decir, que desde esta perspectiva, que unas personas, llámense papás, maestros, educadores, que unas personas tengan la autoridad y el poder de tomar decisiones y de guiar la vida de los hijos, y que otras personas, llámense hijos o alumnos, tengan la obligación de obedecer esos dictámenes, es un esquema injusto, inequitativo, agresivo, incluso, como me tocó escucharlo alguna vez a una experta de la Universidad Pedagógica de Bogotá, la clave de por qué hay violencia en la escuela colombiana. Es decir, decía esta experta, sin sonrojarse, que la razón por la cual me tengo que callar es... Bueno, repito todo lo que he dicho, no, bueno. Decía esta experta que la razón por la cual había violencia en la escuela era porque unos tienen autoridad y otros tienen que obedecer. El mejor ejemplo de esta manera de pensar libertaria está en esos fallos de la Corte Constitucional. Los pelados pueden llevar el pelo como quieran porque tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se pueden poner piercings en todos los huecos que tengan en el cuerpo porque tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pueden llevar areta, tatuaje, pueden ir peinados como quieran, con un mechón rojo, con la camisa por fuera, con el pantalón donde la espalda hace rato que perdió su casto nombre, porque tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y usted papá, usted mamá y usted educador no diga nada porque el muchachito tiene derecho a hacer de su capa un sayo. Ese es el planteamiento. Ah, se me olvidaba, el pelado tiene derecho a llevar su dosis personal de droga porque tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ven, ese es el planteamiento y hoy en día ese planteamiento ha hecho carrera. Es una manera muy común de pensar hoy en día. Mucha gente está pensando con la mejor de las intenciones, mucha gente está pensando que esa es la manera más adecuada de educar
y estamos soltando a los pelados desde los 8 o 9 años para que hagan lo que quieran, y nosotros somos casi como acompañantes que desde fuera decimos: Cami, ¿para dónde vas? Entonces el muchacho responde: voy con mi novia, vamos a tener relaciones toda esta noche y tal. Ay, bien chévere. Porque ya como que se encuentra uno con cosas impresionantes, que por ejemplo se encuentra uno con mamás que le preguntan a uno: padre, es que no sé cómo hablarle a mi hija sobre las relaciones con el novio. ¿Cómo que no sabes? Eso es muy fácil. Venga, mi hija, y se sienta. No abra las piernas, haga de respetar. Duro y a la cabeza. ¿O qué pensás? ¿Que te toca comprar el libro de la enciclopedia sexual para poder hablar? No, planteale a tu hija tus temores de que no vaya a dar pasos antes de estar preparada para los pasos que hay que dar. Y eso se hace hablando y enseñando. Usted es mamá y las mamás enseñan. No, pero es que ahora es cómo le llego, cómo me la gano, cómo... complicadísimo. Pues muy bien, esta es una postura, la postura libertaria. La segunda postura es la tendencia autoritaria, que es la contraria, que ya no está de moda, pero de vez en cuando vuelve a salir. Uno le ve ciertos pataleos a esta tendencia, que considera que la disciplina, la obediencia, la autoridad son valores en sí mismos, y que por ende deben ser el centro y la clave de los procesos formativos de la escuela para prevenir la anarquía. Un ejemplo de esto fue la escuela autoritaria soviética. Entonces, la clave de esta escuela autoritaria, de esta idea autoritaria, es que lo más importante es la disciplina. Después aprenderán lo demás, pero lo más importante es: yo tengo autoridad, usted tiene que obedecer y hay que mantener la disciplina. No sé si a ustedes les tocó, pero cuando yo era chiquito, al principio del año en el colegio, lo primero era que estuviéramos sentados con los brazos cruzados en silencio. Y a eso se le dedicaba su buen rato, estar sentados con los brazos cruzados en silencio. Y si no les tocó estar sentados con los brazos cruzados en silencio, a que les tocó la formación. Y más adelante el más chiquito y el más alto iba detrás y tomen distancia. Y se tomaba distancia. Incluso no faltaba el coordinador de disciplina que había prestado el servicio militar y que decía: firmes. Y los niños tenían que hacer así, para cantar el himno nacional, para saludar al rector, para saludar a la rectora, al padre párroco que llegaba ese día a hablar de la primera comunión. Y después el coordinador de disciplina decía: a discreción. Entonces ya los niños podían abrir la pata. Vaya, haga eso con muchachos modelo 2000. ¿Qué firmes? ¿Eso qué es? Si ellos ya vinieron con una columna vertebral que es como de caucho, porque viven así como con el rabo para adentro y así como desbaratados. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Firmes? ¿Eso existe? Pero de tanto en cuanto, sobre todo cuando aparece que si jóvenes que se suicidan, que si el problema de la droga, que si no sé qué pasó con unos peladitos de un colegio que se agarraron a patadas con otros peladitos de otro colegio, y que de colegios muy pinchados de la ciudad, y mire lo que pasó. Entonces de tanto en cuanto un columnista en el periódico X o Y, una señora emperipollada en una reunión, un señor muy en su sitio en un club, dicen: es que tenemos que volver a la urbanidad de Carreño, al catecismo del padre Astete. A este país se los llevó cuando se quitó la cívica. Hay que volver a los valores de siempre. Ahí ven ustedes las dos tendencias: la tendencia libertaria y la tendencia autoritaria. Es evidente que el segundo esquema está muy desaparecido hoy en nuestro medio, aunque de tanto en cuando, sobre todo considerando los problemas sociales que protagonizan muchos niños y jóvenes, surgen voces que claman por el regreso a una familia y a una escuela en las que lo más importante sea la autoridad. Ahora bien,
sin caer en el extremo autoritario, vale la pena hacernos la pregunta: ¿puede tener algún sentido todavía hoy en día la autoridad? Más aún, ¿es necesario que haya autoridad en la formación de los niños y de los adolescentes? Sin caer en el esquema de que lo más importante es la disciplina y la obediencia de los niños y la autoridad de los educadores y padres de familia, sin caer en ese extremo autoritario. Pero ¿vale la pena todavía tener autoridad? Más aún, ¿hace falta? Los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes del año 2000 necesitan personas con autoridad cerca de ellos y de ellas. La recuperación de la autoridad como valor estaría reñida, me pregunto, con una educación en el afecto, en el amor, en la confianza, en la ternura. Es decir, si planteamos que tiene que haber amor, afecto y ternura con los niños, ¿eso quiere decir que no puede haber autoridad? O si planteamos que tiene que haber autoridad, estamos diciendo que no haya ni afecto, ni amor, ni ternura. Porque yo creo que uno de los grandes valores de los últimos tiempos ha sido el descubrir el valor del cariño, del amor, del buen trato, de las palabras hermosas, bonitas con los niños. No vamos a perder eso. Yo creo que hemos ganado mucho con esos papás que cambian pañales, que salen a jugar con el muchachito al parque, que el peladito se le sube en la cabeza y que el papá come helado con él, una lamida tú y una lamida yo. Lindo. Para poder tener autoridad hay que perder ese papá con afecto, la mamá con afecto, el maestro con afecto. ¿O podemos tener autoridad y afecto al mismo tiempo? Es más, nos podemos plantear, ¿no será que los niños, las niñas, los y las adolescentes necesitan al mismo tiempo afecto y autoridad? Y que las dos, tanto la autoridad como el afecto, son profundas necesidades de las personas en formación, como son los niños y los adolescentes. ¿Y qué relación tendría hoy en día la autoridad con valores que eran valores en otro tiempo y que hoy en día estamos más enredados, como la disciplina, la obediencia y el respeto? Pues bien, vamos a desarrollar los siguientes puntos para intentar contestar esas preguntas. Primero, vamos a hablar de la autoridad como necesidad y como valor, o sea, el valor de la autoridad. Segundo, vamos a hablar de cómo se ejerce la autoridad. Y tercero, vamos a hablar de las claves para vivir una autoridad con afecto. Ese es el caminito que les propongo en esta noche. Fundamentalmente lo que hay de fondo es la afirmación de que los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo como personas necesitan tanto de autoridad como de afecto. Y las dos son realidades. Necesitan ser intensamente amados y al mismo tiempo necesitan ser adecuadamente orientados y guiados, que es para lo que sirve la autoridad. La autoridad es para orientar vidas, para guiar vidas. Arranquemos pues con ese esquema en 3 momentos que hemos dicho. Primero, la profunda necesidad de la autoridad como valor. La autoridad como valor es el ejercicio de una misión abnegada y apasionante, la de guiar a un niño, a una niña, a un adolescente por el sendero de su propio crecimiento personal. Con eso estoy dando para arrancar la definición básica. Miren, la autoridad es el ejercicio de una misión abnegada y apasionante, que tiene como objetivo guiar a un niño y a un adolescente por el sendero de su propio crecimiento personal.
Voy a desglosar esta definición que he dado. Primero, se trata de una misión, porque la autoridad no es un privilegio, sino un encargo. Uno no tiene autoridad porque tiene un privilegio sobre el hijo o sobre el alumno. Uno tiene autoridad porque le dieron un encargo, porque le encargaron una labor, y una labor muy delicada. Es más, es una labor tan delicada que es una labor que cuesta. Ya vamos a ver eso después. Como es una misión, no estamos hablando de algo necesariamente fácil. No estamos hablando de algo por lo que uno se vuelve más importante, ni de algo que necesariamente tiene gratificación, ni siquiera reconocimiento, sino que es una misión que muchas veces se presta con olvido de uno mismo, con verdadero sentido de sacrificio, como lo vamos a ver a continuación. No es lo mismo tener poder que tener autoridad. Las palabras poder y autoridad son diferentes. El poder es una posición de imposición. Perdónenme lo que parece una redundancia. El poder es asumir una postura de imposición. Quien tiene poder utiliza el poder para imponer, para dominar. Para imponer o dominar con buena intención o con mala intención, no me estoy metiendo en eso, pero lo típico del poder es que el poder puede. Lo típico del poder es que el poder impone y tiene diferentes maneras de imponer. Hay quienes ejercen el poder con el miedo, con las armas, con la fuerza, con sentimientos, manipulando a los demás. Pero la lógica del poder siempre es la misma. Es imponer una perspectiva porque yo tengo fuerza para imponer. Y como tengo fuerza para imponer, no hay manera de contestar. Roma locuta causa finita. Dicho de otra manera, lo que dijo el que tiene poder no tiene vuelta atrás. Para no ir más lejos, cuando el presidente de una república cualquiera, no estoy hablando de ninguna en especial, se le ocurre que un canal de televisión tiene que ser cerrado este domingo a las 12 de la noche, no hay vuelta atrás. Puede protestar todo el país y él dirá que todos esos están pagados por la oligarquía, pero no estoy hablando de ningún país en especial. Porque es capaz de romper relaciones con Medellín porque yo dije esto. Ese es el poder, esa no es la autoridad. El poder proviene de estar en una posición dominante. Y tal posición puede provenir de muchas causas. El poder lo puede dar la posición dominante en virtud del dinero, del miedo, del machismo, de la clase social, del nivel cultural, del cargo que se ostenta. Esa no es la autoridad, ese es el poder, que es distinto. Yo tengo más dinero que tú, entonces pongo las reglas de juego. Yo tengo más fuerza que tú, pongo las reglas del juego. Yo tengo el poder de meterte miedo en la piel, pongo las reglas del juego. Yo, en virtud de que soy el macho, remacho, supermacho, pongo las reglas en esta relación de pareja. Yo, porque pertenezco a una clase privilegiada, puedo poner las reglas del caso, o porque yo sí sé y usted no sabe, entonces se me va quedando callado, porque tengo mayor nivel cultural o porque soy aquí el que mando central. La autoridad, en cambio, no es como el poder. La autoridad es tomar conciencia de tener que realizar un servicio para el bien de los otros, un servicio en el que hay que presidir, pero que no por el hecho de presidir puedes o impones, sino que por el hecho de presidir propones, guías, orientas, muestras por dónde tendría que ser, sin que la otra persona necesariamente esté obligada a hacerlo. La autoridad, por eso, supone un gran desgaste. El poder, a la larga,
termina desgastándose, pero a la larga, cuando se ejerce como es poder y tengo con qué imponer lo que impongo, no vive el sufrimiento de tener que proponer. En cambio la autoridad sí, porque la autoridad a la larga la pueden saltar. Miren, la autoridad es un misterio. Es un misterio. Cuando una persona está haciendo sus primeros pinitos en educación, la clave es aprender a manejar el salón de clase, aprender a manejar el grupo de pelados. De una vez les adelanto que el grupo de pelados siempre el primer día de clase te mide el aceite. Averiguan con este man hasta dónde puede llegar. Siempre. El pobre maestro que se parapeta en su poder y que llega y empieza, anota, saca de clase, dice de que se va a morir el muchacho, lo manda a la rectoría, casi nunca se va a lograr ganar el respeto. ¿Por qué? Porque el poder no es autoridad. Muchas veces el pobre colegio no tiene más remedio que apoyar a ese maestro, porque al fin de cuentas no lo contraté para no apoyarlo, pero no les extrañe si a fin de año la pobre rectora o el pobre rector tiene que hablar con el maestro y decirle: mira, vos no manejas el grupo, los muchachos te pasan por la galleta, esto, lo otro, lo demás allá. ¿No has pensado en manejar taxi? En cambio, la autoridad no necesita de eso. La autoridad no necesita de eso. La persona que tiene autoridad, la autoridad es como un vestido resplandeciente que está incorporado en la persona y que genera respeto por el valor mismo de la persona, no por el poder que la persona ejerce. Y entonces la persona llega y los muchachos lo respetan. Eso es la autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad es algo que se siente, que se capta. Uno capta que esta persona me ayuda y por lo tanto le hago caso. Uno capta que esta persona sabe para dónde va, entonces le hago caso. Uno sabe que esta persona es un buen guía, entonces le hago caso. Después les voy a dar algunas claves, sobre todo con el adolescente. El adolescente parece muy rebelde, pero es solamente una parte del adolescente. Otra parte del adolescente tiene una gran necesidad de imitar modelos. Otra parte del adolescente tiene una gran necesidad de admirar personas, de seguir ejemplos de vida. Y por eso, cuando una persona es un buen ejemplo de vida, sabe vivir la vida, es un libro de la existencia, el adolescente a esa persona la respeta y le hace caso. En cambio, cuando se da cuenta que esta persona está más embolatada que hasta ahí, no le para ni 5 bolas. Primero, una misión, es un servicio. Tener autoridad es un servicio y supone desgaste y supone entrega, como todos los servicios. Como hoy en día somos tan egoístas, es un servicio que hemos dejado de prestar, porque evidentemente es más fácil ser chévere que tener autoridad. Usted recibe más aplausos por chéveridad que por autoridad. De hecho, típico caso, papá y mamá se separaron, el muchachito vive con la mamá. La mamá, ¿qué es lo que hace? La pobre, la cantaletosa, la que manda a hacer tareas, la que le dice: mire, Federico Hernando, mi amor, si me pierde otra materia, no me va en vacaciones a San Andrés. Se va el fin de semana para donde el papá, que no va a San Andrés, vea, es que lo va a mandar para Miami. La bruja de su mamá no me va a decir qué hacer, mi papá sí es chévere, ese sí me comprende. El uno está jugando a ganarse al hijo y la otra está intentando criar un hijo. Son dos cosas muy complicadas. El uno se gana aplausos por chéveridad y la otra se gana quejas y mamina por tener que tener autoridad. La autoridad es un servicio. Segundo, pero además de servicio, es un servicio abnegado, porque no necesariamente es fácil, ni agradable,
ni bueno para uno mismo. Todo lo contrario, uno se mete en problemas. Uno se quitaría problemas sin tener que manejar la autoridad. Eso es lo que hacen en la mayoría de los colegios. Le entregan la autoridad a una pobre persona para que se queme y los demás somos chéveres. El profesor de educación física ve que están tumbando una papelera, va y le dice al coordinador de disciplina: vea, ya están tumbando una papelera. ¿Y usted por qué no dijo nada? Ah, no, no ve que él es el bacano, el que les cae bien a los pelados. Él no se va a desgastar llamando la atención. Es una cuestión abnegada, difícil. Y por eso mucha gente le saca el cuerpo, porque uno trae beneficios para uno. Eso trae un beneficio para el niño. A quien beneficia mi autoridad es al niño, no a mí. A mí me iría mejor no teniéndola. De hecho, la autoridad supone desgaste personal, espíritu de sacrificio, sentido constante de tener una grave responsabilidad que no puedo delegar en nadie. En nadie es en nadie. Hoy en día hago esa claridad de nadie es en nadie porque hoy en día estamos delegando. Ya les decía yo que en muchos colegios, por ejemplo, se delega la autoridad en un pobre o una pobre que es la que llama la atención y los demás podemos lavarnos las manos. Pero ojo, en las casas a veces hacemos lo mismo. En las casas que la mamá regañe. Ella es la intensa, la cantaletuda, la cantaleta, primera estrofa, la cantaleta, segunda estrofa. Ella es la que echa cantaleta y el papá callado leyendo la prensa. Papi, ¿ves lo injusta que es mi mami? No me va a dejar ir con Pao, Cata y Nata a la fiesta. ¿Tú qué dices, papi? Pasa una hoja del periódico. Lo que diga su mamá. Entonces ella se va corriendo, mami, y vuelve. Entonces, ¿hasta qué? Pues yo no le veo tanto problema. Yo voy y la recojo. Listo, ya le quitó la autoridad a la otra. Y él quedó, mi papi sí es chévere y tal. Eso da pa' pelea esa noche. Eso da pa' pelea. Y entonces él le va a recordar, es que usted es la que educa a los hijos. ¿Ven? Él entregó hace rato el trabajo. Usted, no señor, malas noticias, los dos. Usted creo que también ayudó para tener el muchachito. Entonces, eso es de los dos. Pero no solo eso, vamos y le entregamos el chino, le entregamos el pelado al colegio. Y cada vez es más normal que regañe el colegio y que llame la atención el colegio. Nosotros somos los comprensivos, los que entendemos a los hijos, los cheverongos, y que se desgaste el colegio. Para eso ellos tienen manual de convivencia armónica. Y entonces, como me ha tocado a mí más de una vez, que le llega a uno la señora que le dice: padre, mande a motilar a Juan Felipe. Y yo le digo: pues mándelo a motilar usted, no es el hijo suyo. Ay, es que a mí no me hace caso, en cambio a usted sí. ¿Qué significa eso? Delegar la autoridad. Se la paso a otra persona, se la paso a una institución. Regañen ustedes que yo ahora no estoy por la labor. Gástense ustedes que yo ahora no me quiero gastar. Es una misión. Segundo, una misión abnegada. Tercero, pero también es una misión apasionante. Pues la autoridad es consciente de que lo que está en juego es la vida, el futuro, la realización personal de un niño, de una niña, de un adolescente. Y es fascinante acompañar a una persona durante su formación. Por eso quien está convencido de la misión de la autoridad lo hace con un gran gusto, porque sabe que de esa misión de la autoridad se deriva el éxito o el fracaso de la vida de una persona. Cuando una persona introyecta unos valores, unas normas que guían su vida, esa persona tiene muchísimas posibilidades de éxito. Cuando una persona vive una vida descoordinada, desestructurada, sin valores, sin norte, sin guía, en gran medida porque no contó con alguien con autoridad que lo acompañara,
esa persona tiene muchas posibilidades de fracaso. Por eso, la autoridad es una misión que supone desgaste, pero que también supone una gran pasión. Es fascinante. La autoridad ha caído en desuso por varias razones. ¿Por qué hoy en día no está de moda la autoridad? Como mínimo, por las siguientes 7 razones. Primero, por exacerbamiento del concepto burgués de libertad. Si la libertad es hacer lo que nos apetece, la autoridad parecería reñir con el despliegue omnímodo de la libertad. Ya les voy a traducir eso en palabras más sencillitas. Miren, muchachos, a lo largo de la historia ha habido diferentes conceptos de libertad. No crean que el concepto que hoy maneja la gente es el único concepto que en la historia de la humanidad ha habido de libertad. Por ejemplo, el pueblo judío consideraba que la libertad era cumplir la ley santa de Dios. Los primeros cristianos consideraban que la libertad era hacer la voluntad del Padre. A partir de Kant, se consideraba que la libertad era comportarse de tal manera que uno en su vida cumpliera el imperativo categórico, es decir, una norma que surge de la razón. Luego, a lo largo de la historia, y me falta el concepto marxista de libertad, es que la libertad es actuar de tal manera que se beneficien los intereses del pueblo, los intereses del proletariado en la consecución del cambio social de la revolución. Es decir, que no se trata de que vos hagas lo que vos querás, sino que vos hagas lo que convenga a la revolución. Desde Kant no es que vos hagas lo que vos querás, sino que vos hagas de acuerdo a la norma que te da la razón, que él llama el imperativo categórico y que hoy no tengo tiempo para dar esa clase de ética kantiana. En cambio, el concepto que hoy manejamos es el concepto más decadente de libertad que ha habido, que es que libertad es hacer lo que uno le da la gana. Ese concepto es el concepto burgués, laissez-faire, laissez-passer, es hacer de la vida lo que uno quiere y lo que uno quiere individualmente. Yo hago lo que a mí me provoca, lo que a mí me apetece. Evidente, si manejamos un concepto de que la libertad es hacer lo que a uno le parece, no tiene sentido la autoridad, porque la autoridad es un límite a ese ejercicio de una libertad de hacer lo que a uno le parece. ¿Tu hijo puede hacer todo lo que quiere? Responderíamos en abstracto que no. Evidente. En abstracto uno diría, no, padre, ¿cómo le ocurre? Mi hijo no puede hacer todo lo que quiere. Pero en la práctica se han dado cuenta que hoy en día dudamos para prohibir cosas, porque no queremos ser papás malos, porque como hay tantos papás bacanos, nosotros no queremos ser tampoco los amargados de la urbanización. Porque además los niños de hoy son muy inteligentes. Gran argumento de Tatiana pidiendo permiso para irse para una fiesta en una finca de la que vuelven mañana y no va a haber sino pelados. Gran argumento de Tatiana. ¿Por qué a Nata y a Pao sí las dejan ir? Pero mi amor, lo que pasa es que a mí no me parece, no va a haber adultos presentes, van a estar un montón de pipiolos, a ti te puede pasar algo. Mami, tú no confías en mí. Mi amor, yo confío en ti, no confío en todos los demás. Pero ¿a qué te pone a dudar? Terminas llamando a una hermana que tiene hijos más grandes a preguntarle ella qué haría. Terminas llamando al esposo al trabajo a ver si sí o si no. Pero vieja, anoche quedamos en que no, es que la niña aquí está moco tendido y no sé qué decirle. Mejor te la paso. Lo ponen a uno a dudar porque uno no quiere ser malo. Y como el concepto que se maneja de libertad es hacer lo que se quiere, porque uno quiere, ese es el gran argumento. Es noche de viernes. ¿Para dónde va Sebastián esta noche de viernes? Para el Parque Lleras. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Quiere corchar a un adolescente? Pregúntele por qué. No tiene más razón que porque quiere. No tiene otra justificación.
porque quiere, porque va a estar con sus amigos y va a pasar bueno y ya. ¿Se necesita alguna razón más? Sí, valdría la pena una razón más. Uno en la vida tiene que tener razones de fondo para hacer lo que hace. No, no, no. Las razones de hoy es porque quiero. A ver, la inaugurada de la peladita, no de tu hija, no le va a pasar eso, claro está. Pero la inaugurada de la peladita X con el peladito Y, ¿por qué fue? No, o pongan a hablar unos adolescentes a ver qué les cuentan. Les cuentan algo como esto, más o menos. Fue un momento muy lindo. Andy y yo estábamos, no sé, no lo teníamos pensado. Exacto, eso no se piensa. No lo teníamos pensado, se presentó el instante y en ese momento todo se dio. Exacto, actuaste sin pensar. Exacto, ese es el punto. Se actúa sin pensar, simplemente con un concepto de libertad de haga lo que le nació en ese instante. Y claro, la gente hace lo que le nació en ese instante y unos meses después nace lo que nació en ese instante, evidente. Primera razón por la que se ha ido acabando la autoridad: nadie quiere jugar a poner límites a la libertad. Fíjense que en últimas es el argumento de la Corte Constitucional. ¿Por qué permitir todo? Porque no podemos poner límites al libre desarrollo de la personalidad. Pongamos pausa un momentico, abramos aquí una ventanita virtual. 3 palabras: libre, desarrollo y personalidad. Aceptado que debe ser libre el desarrollo. Aceptado. Pero el desarrollo debe ser desarrollo. Y el concepto de desarrollo implica pasar de más bajo a más alto, de menos a más, de más precario a más desarrollado. Y cuando una persona pasa de sano a enviciado, yo creo que eso no es desarrollo, es infradesarrollo. Por lo tanto, el argumento desde el libre desarrollo, me perdonan, pero tiene una contradicción interna, porque desarrollar es mejorar, es crecer, no empeorarse. Usted tiene derecho a mejorar como quiera, a crecer como quiera, a hacerse más ser humano y más persona como quiera. Pero también tenemos derecho a ser menos, a arruinarnos, a destruirnos. Ese también es un derecho del ser humano. Entonces legalicemos el suicidio. Segundo, ¿qué otra razón ha llevado a que se entre en desuso la autoridad? Por la realidad de muchos adultos que crecieron con traumas provenientes del autoritarismo que sufrieron en su niñez, y que para exorcizar tales recuerdos han optado por prescindir de todo lo que se parezca a lo que vivieron cuando eran niños. Les traduzco: hay adultos que quieren que mi hijo no tenga el papá que yo tuve. Y como mi papá nos pegaba tanto, y como mi mamá nos regañaba tanto, y como en mi casa no se podía hablar, y como no se podía opinar, yo hago ahora todo lo contrario. Y genial que no repitas los errores de tus adultos, pero tampoco te inventes errores nuevos. Pero este es un problema muy candente. Nosotros, los que hoy tenemos alrededor de 40 años, 10 años hacia adelante, 10 años hacia atrás, muchos de nosotros tuvimos en nuestra infancia padres autoritarios. Y por eso hoy en día, cuando llegamos a ejercer como padres, queremos no ser como los padres que nos tocaron. Y en una parte tenemos razón, pero en otra terminamos equivocándonos, porque una cosa es que no demos unas pelas contando los azotes, 1, 2, 3, 4, como le tocó a alguno de los que está acá. Una cosa es que no demos pelas contando los azotes, y otra cosa es que no pongamos unos límites necesarios en la vida de nuestros hijos. Tercera razón por la que ha entrado en crisis la autoridad: por sentimiento de culpa de los adultos, que habiendo sometido a sus hijos a diversos sufrimientos, pretenden compensarlos
no sometiéndolos al ejercicio de la autoridad. Me explico. Es que a mí me da mucho pesar con Federico, porque el papá de él y yo, la mamá de él y yo, nos separamos cuando Federico tenía 4 añitos y al niño eso le dio muy duro. Para colmo, yo trabajo mucho y el esposo, el papá del niño también trabaja mucho. Y entonces casi no nos ven, entonces tengo complejo de culpa. Yo llego a la casa perdiendo el partido. Además, como el adolescente es buen manipulador, de vez en cuando me suelta, como usted nunca ha pasado tiempo conmigo. Y claro, uno queda así. Bueno, mi hijo, vaya a la fiesta. Evidente. Como lo manejan a uno, saben dónde mandar el misil a la línea de flotación del barco, justo donde uno tiene el complejo de culpa. Para colmo, usted está intentando desde hace 2 o 3 años reorganizar su vida afectiva con fulano, con sutana o con perencejo o perenceja. Entonces, de tanto en cuanto el Federico le saca eso en cara. Como usted cambió a mi mamá por esa vieja, como usted quiere reemplazar a mi papá con ese man. Entonces, claro, usted entra perdiendo el partido y para no perder el partido toda la noche, entonces usted baja el nivel de exigencia porque pobrecito el niño, él no tiene la culpa, es que nosotros nos separamos y además a eso le mezclamos compasión y lástima. Es que él ha sufrido mucho porque él ha tenido muchos traumas. Y ya, entonces ya por eso no exigís, no pones límites, no tenés autoridad. Cuarto, por ausencia de sentido del valor de la autoridad en los mismos adultos. Hay adultos que en su propia vida se comportan como adolescentes que no desean límites en su actuar y por ende entregan a sus hijos lo que ellos mismos quieren recibir. O sea, hay adultos que por la razón que sea, porque les tocaron unos papás muy autoritarios y ahora se están desquitando y ahora sí hago lo que me da la gana, o porque les tocaron esos papás hippies que hijo, paz y amor, haz lo que quieras, y el pobre quedó súper desubicado, todavía en el tetero le echaban marihuana al pobre. Entonces, por la razón que sea, este adulto, señor o señora, lleva su vida como un despelote. Él mismo no tiene autoridad en su vida. Y como él mismo no tiene autoridad en su vida, no puede poner autoridad en la vida de sus hijos. Eso es evidentemente una realidad muy coherente. Si yo no me comporto como alguien que valore la autoridad, en mi propia vida no puedo comportarme como alguien que valora la autoridad en la vida de mis hijos. Quinta razón, por razones culturales, porque aunque fuimos una sociedad autoritaria, no somos en esencia una cultura que valore ni la norma, ni la disciplina, ni el sentido de autoridad, sino más bien el comportamiento ladino, la trampa, la picaresca, el desprecio de las normas y la viveza. Si ustedes van a la ciudad de Frankfurt y pasan delante de un hospital y frente al hospital hay una señal que dice no pitar, adivinen qué hacen los conductores de Frankfurt. No pitan. Aquí no pierda el tiempo. Puede poner un aviso luminoso en todos los sentidos y la gente pita más, porque a un colombiano usted no le dice qué hacer. Colombia no valora la norma. Este es un país que la norma le estorba. Vean, ahora yo venía subiendo por la 10. Ahora, como más de uno de ustedes que debíamos venir en el mismo taco. Ahí venía por la 10. ¿Y qué? ¿Vieron lo que nos estaban vendiendo por la 10? Shrek 3, El Hombre Araña 3, Piratas del Caribe 3. Eso es pirata. No solo Piratas del Caribe, todas esas películas son piratas, son delito. El colombiano baja la ventanilla y lo compra. Llega a la casa y se siente inteligentísimo, porque en vez de comprar una película que vale 60.000, se compró una que vale 5.000. Soy un duro. No, señor, es un corrupto, que es distinto.
Pero a los colombianos no nos da pena ser corruptos. Todo lo contrario, nos sentimos orgullosos de haber hecho trampa. Y enseñamos a los demás la trampa que hicimos. Enseñamos a los demás la puerta por la que uno se puede colar para no tener que hacer la fila. Y nos funciona. ¿Les ha tocado alguna vez un taco que usted de bobo va detrás como de 10 carros y por este lado no se puede porque es la ruta en que vienen los que vienen hasta que se adelanta un taxista? Por ese lado. ¿Y usted cuál es su primera reacción? Ahí están pintados los taxistas. Pero detrás del taxista va una narcotoyota. Es el colmo. Y detrás de la narcotoyota ya va un Twingo, porque es una niña que va para la universidad que tiene mucho afán, y con eso ya calmó conciencia de que por eso puede hacer más grande el taco. En ese momento usted acaba de tomar una decisión. Si los otros lo hacen, yo también. Ahí está. Somos un país que no valora la norma, y como no valoramos la norma, no valoramos la autoridad. Nos saltamos la autoridad. Sexta razón: por el prejuicio de que la autoridad riñe con el afecto y el cariño que necesitan los niños y jóvenes para crecer, llegándose a pensar que para tener autoridad hay que renunciar al afecto, o que para expresar afecto hay que evitar ejercer la autoridad. Y uno oye a mamás bien intencionadas y a papás bien intencionados que no le ponen normas a sus hijos, porque yo no traje a mi hijo a sufrir, sino para darle amor y cariño. Señor mío, muy bien que le dé a su hijo amor y cariño, pero por favor, el amor y el cariño también implica autoridad. Y por último, por temor a enfrentar a los niños y adolescentes de hoy, pues se les ve empoderados, y tal actitud desafiante pone en jaca a los adultos actuales que no se atreven a portarse como adultos. Ese es el otro lío. Llamarle la atención a un pobre adolescente de la década del 60 era muy fácil. Todavía de comienzos del 70. María Eugenia se me viene derecho del colegio para la casa. Bueno, mamá. ¿Qué está diciendo ahí por lo bajo? No, nada, es que si no. Esta samba, santo remedio. 1969, eso funcionaba. En cambio ahora uno llega y dice: Lucas, mi amor, te me vienes temprano. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y le manotean a uno y le abren los ojos como si uno les fuera a echar gotas y tal, y piden explicación y deme razones. Por eso hay papás que hoy en día creen que para poder llamar la atención a un niño hay que darle una justificación, como si el niño estuviera en 5º semestre en Harvard. Mira, mi amor, es que si le sigues jalando el cabellito a tu hermanita le va a doler la cabecita y tal. No, simplemente le dicen: no le jale el pelo a la niña, no sea grosero. Pero no, hoy somos dando razones, explicando explicadamente, con explicaciones, a ver si el muchachito entiende y nos hace caso. Como dice la doctora Ángela Marulanda, los papás de hoy somos la última generación que le tuvo miedo a los papás y la primera generación que le tiene miedo a los hijos. Y sin embargo, aunque se trate de valores en desuso, la disciplina, la obediencia, el respeto y la autoridad son valores reales porque son necesidades humanas esenciales. La disciplina es una necesidad existencial porque de ella depende el éxito o fracaso de las personas en el logro de sus metas y de su realización personal en todo campo. Una persona sin disciplina nunca llega lejos. La disciplina no es un problema de los colegios. La disciplina es una necesidad de la vida. Un estudiante sin disciplina de estudio no triunfa en el estudio. Como un deportista sin disciplina para practicar el deporte no llega lejos en el deporte. ¿No ese es el problema grave que tienen muchas veces los pobres deportistas colombianos?
juegan bien unos partiditos, los llegan a ver de algún lado, les pagan una platica y se van a tomar trago, ya se tiraron la carrera futbolística. Usted va a ver el deportista que ha tenido éxito, es el responsable, el organizadito, el que ha manejado bien la plata, ese sí. El otro termina como el pobre Pambelé, mandando golpes contra el viento. La disciplina es necesaria para ser excelente en el arte. Cuenta cuando habla de sí mismo Gabriel García Márquez que él escribe todos los días de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eso significa disciplina. Si usted quiere ser un gran escritor, no puede escribir un día sí, 3 no y 40 tampoco. Hay que escribir. Además, porque usted aprende a escribir escribiendo. Y tiene que escribir muy malos originales para que salga un buen original después de muchas hojas tachadas y mucho papel botado a la basura. Para todo en la vida se necesita disciplina. Es más, en este mismo momento, si queremos tener una buena conferencia, se necesita disciplina. Que ustedes escuchen, que yo hable, que yo llegue a tiempo, que las cosas se hagan como hay que hacerlas. Si no, no podríamos. Por más queridos que fueran ustedes y por más simpático que fuera yo. La disciplina es una necesidad de la vida, no me la archiven. Los niños siguen necesitando disciplina y nosotros también. Para ser un buen papá uno necesita disciplina de papá. Uno no se puede quedar con los amigos todos los días tomándose unas cervezas por aquello de que todo héroe necesita su recompensa. No, señor, usted tiene obligaciones, me hace el favor y va a la casa. Y eso supone disciplina, porque hay que hacer tareas con los niños, porque hay que leer un cuento junto a la cama, porque hay que ayudar a una esposa en las normas de la casa, porque hay que lavar unos platos, mijito. Se necesita disciplina para ser esposo, para ser esposa, para todo lo que queramos tener éxito en la vida, se necesita disciplina. La obediencia. La obediencia es una necesidad inherente a la convivencia, pues la posibilidad de vivir en compañía con otros, sin mordernos y destruirnos los unos a los otros, proviene de la capacidad de aceptar los límites de mis intereses individuales, sometiéndome al interés de los demás, al beneficio de los demás, al bien comunitario, al bien de la familia, al bien del grupo. Piensen en la urbanización donde ustedes viven. Si les dijeron que el que saque el perro al pradito, lleve una paletica y recoja la caquita en una bolsa, ¿sí o no queda mucha rabia que el del 203 nunca lo hace? Ese es el indisciplinado, es decir, el que no obedece. El que no obedece en la manera como se usa la piscina del conjunto nos perjudica a todos. El que no obedece en la manera como hay que parquear el carro en el parqueadero en reversa dentro de las líneas nos perjudica a todos. Y a usted le toca mandar al niño mayor, al 505, a decirle al señor que por favor parquee bien porque hoy viene mi mamá y no puede meter el carro. El desobediente tira en la vida a los demás. Se dijo que para que la cabalgata saliera bien había que ir en sano juicio. Pues muy bien, los borrachos se tiraron la cabalgata. ¿Por qué? No por borrachos, sino en primer lugar por desobedientes. Hubieran obedecido y la cabalgata hubiera sido fantástica. Que la entrada es por acá y se sigue por allá y la salida, pues muy bien, el que metió al revés armó el taco. Si no, todos hubiéramos pasado. La obediencia es necesaria. Se necesita para poder vivir en sociedad, para vivir en comunidad, para vivir en familia, para vivir en grupo. Es más, por algo Jesucristo lo único que pidió a sus discípulos es que fueran obedientes. Porque la clave del éxito como cristiano era obedecer al que sabe vivir, que es el Señor Jesús. Tercero, el respeto. El respeto es una necesidad esencial para las relaciones interpersonales, pues todos los criterios relativos al buen trato, al afecto, al amor,
a la paz derivan de una actitud de profundo respeto hacia el otro y hacia uno mismo. Mientras yo no vea que la otra persona es merecedora de respeto, no la trataré con respeto. Y si no trato a la otra persona con respeto, entonces evidentemente estamos a esto de que comience el irrespeto, la violencia, la agresión, la burla, la destrucción del otro. ¿Cuándo se le hace daño al otro? Cuando a la otra persona se le ve sin respeto. Por lo tanto, si ustedes se fijan bien, estos tres valores se entrelazan. Para conseguir éxito se necesita disciplina. Para vivir disciplina se necesita obediencia. Y para vivir obediencia es necesario que unos a otros nos miremos con respeto. La autoridad es, por lo tanto, una necesidad formativa fundamental del ser humano, pues es ella la que acompaña a las personas a asumir una disciplina, a tener una actitud de obediencia y a ser capaz de tratar a todos los demás, incluido el mundo, los animales, las plantas, las cosas, con un profundo respeto. ¿Para qué sirve la autoridad? Para enseñar los valores de la disciplina, la obediencia y el respeto, que no son valores naturales. Y no son valores naturales porque no es lo que a uno le nace. Eso es algo que a uno le tienen que enseñar. Si a usted un niño no le enseña que debe respetar este reloj que está acá, el niño lo agarra y pone a jugar con él. Y hay que enseñarle que hay que respetar el relojito, porque el relojito tiene la misión de dar la hora. Y además pertenece a una persona. Si a usted un niño no le enseña que tiene que respetar que estamos reunidos acá y no puede empezar a pasear por todo esto dando gritos y haciendo una escena, el niño toda la vida va a dar gritos y a hacer escenas, porque usted nunca le puso límites. La disciplina, la obediencia y el respeto hay que enseñarla, y para eso es la autoridad. Ninguno de los valores antes dichos son obvios, ni se dan espontáneamente, pues implican un límite a los intereses individuales, al capricho, al apetito inmediato que uno tiene. Por eso son valores que la autoridad enseña a descubrir como valores y que ayuda a vivir como verdaderos valores forjadores del carácter y de la calidad de un ser humano. Así pues, no es de extrañar que cuando falta la necesaria autoridad, se pierden realidades tan importantes como la disciplina, la obediencia y el respeto. Y yo me pregunto si la realidad de un país tan indisciplinado como Colombia, tan irrespetuoso de la vida y de los demás como Colombia, tan desobediente a las normas que son por nuestro bien como Colombia, yo me pregunto si el problema no será que ha faltado una verdadera autoridad. Tal vez ha habido autoritarismo y ejercicio del poder y del castigo y de la condena, pero tal vez no ha habido esa autoridad de liderazgo, esa autoridad verdadera que forje una generación de colombianos disciplinados, respetuosos, obedientes de las normas y de la convivencia, que nos permita vivir en paz unos con otros. El comportamiento ético puede provenir de diversas fuentes: de la presión de grupo, de la manada, del clan, de la tribu, del temor al castigo, de la admiración ante la ley, de la sujeción a un principio trascendente que es Dios, de un principio racional interno. En todo caso, puede venir de muchos lados la ética, pero la autoridad lo que sí hace es desarrollar un trabajo en los estratos superiores del comportamiento humano, cuando el ser humano está aprendiendo a comportarse no por presión de los demás, no por miedo a un castigo, no por miedo a un principio trascendente, sino de acuerdo a unas convicciones que guían su vida. Para que mi hijo, mi hija aprenda a dirigir su vida de acuerdo a unas convicciones, es necesario que yo tenga durante los años de su infancia y adolescencia un acompañamiento
con autoridad. Segunda parte, el ejercicio de la autoridad. ¿Cómo manejar la autoridad? Vamos a decir dos palabritas. Primera afirmación, la autoridad no manda, la autoridad guía, forma, enseña a vivir. O sea, lo menos importante de la autoridad es mandar, lo más importante de la autoridad es enseñar a vivir. De hecho, el gran modelo de autoridad es el maestro de vida, ese maestro de vida que enseña mucho más con el ejemplo que con las palabras. Más aún, pelados, la autoridad normalmente se gana con base en el ejemplo, mucho más que con base en las palabras. Cuando usted es una persona que con su sola presencia impone un sentimiento de autoridad, entonces lo que hable le vamos a hacer caso. Pero cuando usted como que no hace sentir esa autoridad, aunque hable cosas geniales, no le hacemos caso. Miren, lo pongo con un ejemplo bobo. Imagínense que ustedes me piden hoy que dé una charla, una conferencia sobre Immanuel Kant, que ya antes dije, entonces vamos a hablar de Immanuel Kant. Y entonces con ustedes el padre Juan Jaime Escobar va a hablar de Kant. Muy buenas noches, noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar de Kant. Y Kant, pues bueno, él era, y ya no es, porque se murió. Y si ustedes ven que yo no domino el tema, además de que creo que se van yendo, ustedes sacan la conclusión de que este man no vale la pena hacerle caso. Y no les he dado ninguna orden, no hay que dar una orden, pero si uno ve que el tipo sabe de lo que habla, uno le hace caso. Y si ve que no sabe de lo que habla, yo no le hago caso. Y no tuvo la persona que dar una orden. Es ejemplo, es eso que uno capta en el aire. Si tu hija ve que tú eres una gran mujer, quiere aprender de ti a ser mujer, enséñale. Si tu hijo o tu hija ve que tú eres un gran hombre, quiere aprender de ti a ser un gran hombre, enséñale. Que cuando vos hablas, tu hijo está parando oreja. Primera clave, los adolescentes paran oreja incluso cuando parece que no están parando oreja. Se los digo para que no se desesperen con los adolescentes, porque uno a veces es hablando y ellos, sí, ok, ya, bien, ok. Y usted lo ve chiquitico, le provoca, y va uno a ver después y el pelado sí le hizo caso a uno, sí le oyó a uno todo el cuento. Entonces, no crean. Eso sí, si te perdiste el respeto de tu hijo, porque tu hijo ya no te respeta, porque no eres un hombre admirable, porque no eres una mujer admirable, podés hablar todo el día, no te hace caso. Aunque en la práctica la autoridad en ocasiones tiene que mandar, la clave no está en mandar, sino en para qué manda. El autoritarismo manda por mandar. Aquí se hace lo que hago yo. Y lo típico del autoritarismo es que de vez en cuando da órdenes estúpidas, simplemente para demostrar que cuando se lo propone puede mandar lo que quiera. Y hoy aquí todo el mundo se cuesta. ¿Pero por qué? Porque yo lo mandé. Bueno. Son aquellos momentos en que a uno le alborota el apellido, el ego, el orgullo y tal, y voy a demostrar que se hace lo que yo quiero. Ese es el autoritarismo. Manda por mandar. En cambio, la autoridad manda para servir y asume el desgaste de tener que mandar en virtud de unos fines más altos y más elevados. Porque a veces toca mandar. Lo siento mucho, mi amor, pero no me vas a ese paseo. Ay, mami, te odio.
ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Pero no le estoy diciendo a la niña que no va a ese paseo porque aquí mando yo y se acabó, sino que no va a ese paseo porque no hay adultos, porque no tengo garantía de que va a estar bien, porque no me parece un acto seguro que se vayan un montón de pipiolos para una finca toda una noche, y porque usted tal vez no se da cuenta de todo lo que está arriesgando, pero yo sí, que la valoro a usted y que sé que usted es mi tesoro, no lo voy a arriesgar, porque los tesoros no se arriesgan pendejamente. Si quiere, ódieme el resto del año, pero al menos tengo a mi tesoro, aunque me odie, vivita y funcionando. Lo que sí no me perdonaría es que para que usted me diga te quiero mami, yo la arriesgue a usted, que es lo más valioso que hay en mi vida. A veces hay que mandar, pero hay que tener claro por qué mandamos. No es mandar por mandar, es mandar por un fin alto que tenemos. Les voy a dar algunas claves para tener en cuenta en el ejercicio de la autoridad. Son varios truquitos. Ahora les voy a dar otros truquitos. Hoy vengo cargado de trucos. Primer truquito. La autoridad debe procurar ser obedecida por admiración y no por poder. Eso ya se los dije, pero ahora lo repito. La clave de la autoridad es que tú despiertes admiración, atracción. Decir que dé ganas de hacerte caso, porque este hombre, esta mujer sabe cómo vivir la vida. Miren, yo me quedo asombrado, la verdad es que me conmuevo, me conmueve muchísimo. Yo me quedo asombrado, yo no digo cosas para caerles bien a los pelados. De hecho, en ocasiones digo cosas difíciles de oír para un pelado. Y yo me quedo conmovido cuando veo los pelados que se van, me piden firmas, el autógrafo pues, le llega a uno una belleza de adolescente a decirle a uno, padre, yo soy fan suyo, padre, yo a usted lo quiero mucho y tal, pero pues yo no he dicho cosas como fáciles de oír. Pero cuando de alguna manera te has ganado la admiración del pelado, el pelado está dispuesto a oírte. Y el pelado está dispuesto a hacerte caso. Un problema que tenemos hoy en día es que no siempre somos admirables. Claro, es muy difícil admirar a un man que destruyó un hogar y que después quiere venir a enseñarme a vivir. Se consiguió moza, remoza, hermosa, supermoza y querida, y me viene a decir respetar a las mujeres. No jodas, aprende primero vos. Claro, mijo, no tomes. Muy complicado hacerle caso al borracho que he visto toda la vida. El trago es mala compañía. Entonces, claro, ahí es donde está el problema. Uno ha visto a este man hacer cosas no honorables y después me dice que yo tengo que ser honesto. Volvete honorable primero vos y después me das la clase. La clave, muchachos, sobre todo con los adolescentes. El niño casi por naturaleza obedece al adulto. Casi. Pero el adolescente obedece cuando admira. Y es necesario ser personas admirables para que el adolescente diga, aunque no esté de acuerdo, no puedo negar que mi mamá es una dura, que mi papá es un duro. Es más, hay veces que a los adolescentes les gusta que uno les lleve la contraria. Yo tengo una anécdota muy bacana de una vez que los de décimo me dijeron, Juan Jaime, denos una convivencia. Y yo, ¿y de qué les hablo? ¿De qué quieren que les hable? Y ellos me dicen, de lo que sea, pero regáñenos. Ahí están, lindos, divinos. De lo que sea, pero regáñenos. ¿Qué era lo que querían decir con eso? Llámenos la atención. Díganos por dónde tenemos que ir. No nos aplaudan todo. Creemos que a los adolescentes les fascina que les digamos que sí a todo. No, no es verdad. Aunque se pongan bravos, aunque manoteen, aunque zapateen,
se defraudan de nosotros cuando nosotros les llevamos la razón como los locos, porque esperan que nosotros digamos que no a cosas que ellos quieren que sí, pero que saben en su interior que no les conviene. ¿Cuántas veces me ha tocado oír a mí, a un pelado o a una pelada decirme: no, y mi mamá no me dejó ir, gracias a Dios, porque es que yo por dentro sabía que era mejor que no fuera? Lo que pasa es que entonces, si el pelado sabe que es mejor no ir, ¿por qué pide ir? Porque tiene toda la presión del grupo de los amigos y tú lo fortaleces. A los 14 años enfrentarse a esa jauría y decir: yo no voy porque tengo valores más altos, es complicadísimo. Entonces, por eso tu pobre niño de 14 años necesita que vos te atraveses y le digas a la jauría: él no va. Ok, chao pues. Y tu hijo va a patalear porque tiene que representar una comedia delante de la jauría. Mamá, ¿pero qué? Papá. Y cuando me mete al cuarto: gracias a Dios. Ayúdale, hombre. Yo me he preguntado muchas veces, yo por qué en la adolescencia no hice cosas malas. ¿Saben por qué? Creo que porque soy buena persona. Ahí me di mi baño de... Pero además, porque muchas mejores personas que yo estuvieron ahí mientras yo era muchacho y no me dejaron hacer cosas malas. Eso fue mucho más importante, porque por buena persona que yo hubiera sido, si me hubieran soltado, a lo mejor hubiera cometido montones de equivocaciones. Tuve la gente más genial en el momento más importante de mi vida ahí. Aunque a veces me tallaran y aunque a veces tomaran decisiones que no eran las que yo quería. Segundo, la autoridad debe ser razonable y comprensible, no irracional. Tú puedes dar razón de por qué decides lo que decides. No simplemente porque yo lo dije, eso no es una razón. Porque yo lo dije no es una razón. Por esto y por esto. Tómate el trabajo de decir: porque veo que esto es un peligro, porque veo que esto te conviene, porque veo que tal cosa. Tercero, la autoridad debe ir detrás de intereses altos, dignos y no simplemente de conveniencias de quien manda. Cuando yo le pongo una norma a mi hijo, es por el bien de mi hijo, no por conveniencia mía. Tal vez por el bien de la familia, pero no simplemente para yo estar mejor. Bien, son intereses altos los que guían la autoridad. Cuarto, la autoridad debe procurar centrarse en algunas normas esenciales, evitando tener demasiadas normas. El éxito de una familia es que tenga 3 o 4 grandes normas. En esta familia nunca nos gritamos y siempre nos tratamos con respeto. En esta familia siempre sacamos tiempo para hablar nuestros problemas y no nos vamos a acostar peleados. Pongan 3 o 4 normas, no me pongan de creativos a tener todo un manual de convivencia. 30 normas en una casa que a uno ya le olvidaron, no. 4 o 5 normas básicas que guían este hogar. Quinto, la autoridad no debe hacer ni promesas ni amenazas que no pueda cumplir. Me llega a las 10:30 y si no yo veré. ¿Y qué pasa si llega a las 10:45? Ay, gracias a Dios llegó. Entonces, ¿para qué dijo si no yo veré? Si usted hace una amenaza, la va a cumplir, y si hace una promesa, la va a cumplir, y si no, no la haga. No me ponga de gallito a decir: tenés que llegar porque si no, y después llegó y no dijo nada. No, si llegó tarde, eso tiene una semana sin salir. Pero papá, yo le dije: cumpla lo que dijo. Si usted dijo tal cosa, cúmplalo. Si no, mejor no ponga ni promesas ni amenazas. Sexto, la autoridad debe actuar con un profundo sentido de la justicia,
en la medida de lo posible sin preferencias, a menos que existan razones de fondo para tener preferencias. O sea, se debe notar que tú tratas igual a tus 3 hijos. Y que no el mayor, porque es hombre, puede llegar a la hora que quiera, pero la niña de 16, como es mujer, sí tiene que estar amarrada a la pata de la cama. Si salir de noche es peligroso, es tan peligroso para el guaymarón de 17 como para la niña de 16. Para los dos, mijito, la misma medida. Y si no, explícame por qué al uno no le entran las balas y a la otra sí. Si para uno las cayó muy peligrosas, para la otra también, entonces la razón sirve para los dos. Que el niño pequeño, en consideración que es enfermito, le vamos a hacer una norma especial. Bien, explícalo. Pero en la medida de lo posible, el éxito de la autoridad es que es equitativa, igualitaria. Séptimo o sexto o no sé. Séptimo. La autoridad debe actuar fundándose siempre en el ejemplo de la propia vida. Enseñas honestidad, el primero que tiene que ser honesto eres tú. Enseñas rectitud, el primero que tiene que ser recto eres tú. Enseñas amor a Dios, el primero que tiene que amar a Dios eres tú. Típico caso, el papá que no cree en nada, pero tiene al niño metido para que haga la primera comunión. Y además, después de la primera comunión no vamos a volver nunca a misa porque los domingos nos vamos para la finca. Entonces, ¿para qué lo tenés haciendo la primera comunión? No hagamos una payasada. Hacerle una piñata con el mago Pilochán y con tuerquita, pernito y bebé, simplemente porque cumplió 10 años. Pero no juguemos con la fe. Si vos querés que el niño comulgue, comulga vos también. Porque lo que arrastra es el ejemplo. Si vos querés que el niño respete a las mujeres, empieza por respetarlas tú. Y si tú quieres que el niño sea trabajador y disciplinado, empieza por ser trabajador y disciplinado tú mismo, tú misma. Octavo, la autoridad debe procurar no desgastarse con un recurso exagerado de la autoridad. Es decir, la persona que mejor maneja la autoridad es la que menos tiene que recordarle a los demás que tiene autoridad. El que tiene que estar recordando, yo soy el rector y mando, es mal rector. Un rector se nota apenas entra, ese debe ser el rector. Nada más en el caminado ya uno nota, ese es. Cuando uno tiene que estar recordando porque yo soy su papá, porque es que a usted le perdieron las cartas de navegación hace rato porque le toca recordar eso. Noveno, debe mantener un adecuado equilibrio entre una sana suspicacia y una necesaria confianza. ¿Saben qué significa eso? Sea confiada, sea confiado, pero no sea bobo ni boba. Muy lindo confiar en tu hijo o en tu hija, pero también aprenda a desconfiar lo que se necesita, porque uno tampoco puede ser tan caído del palo de mango. Pero tampoco sea tan desconfiado que tu hijo o tu hija saque la conclusión de que tú no confías en él y lo tratas como si fuera de 2 años. Es un equilibrio raro que hay que mantener entre una adecuada confianza y una adecuada suspicacia. ¿Con quién van a ir? ¿Y a dónde van? ¿Y quién va a estar? Dame el teléfono de la casa de tu amigo Manuel. Es que no van a estar en la casa de Manuel. No, sí, entonces dame el teléfono de la casa de Manuel para yo llamar a la mamá y hablar. Lo jodiste. Después te dará las gracias porque gracias a eso no se metieron en un desnucadero. 10, debe ser compartida. No es algo que uno haga solo, tiene que hacerse con los demás. Si al niño lo estamos educando papá y mamá, tiene que ser la autoridad compartida entre papá y mamá. Y no se pueden desautorizar el uno al otro. Si por las razones que sea el niño lo estamos educando abuelo, abuela y mamá, entonces tiene que ser una autoridad compartida. No pueden ser abuelo y abuela que siempre dicen que sí con mamá diciendo que no. Porque eso tarde o temprano hace cortocircuito. Todos tenemos que decir lo mismo en corito. Es más, si no estamos de acuerdo, a escondidas. Cuando el niño va
Ay, a mí me parece que fuiste muy duro con el niño. Ah, bueno, perfecto. Pero no con el niño ahí presente. Con el niño ahí presente, si usted le llamó la atención, los demás, tiene toda la razón su mamá. Sí, como dice su mamá. Ajá. Porque si no, divide y vencerás. Abuelita, es que mi mamá es muy dura conmigo y yo creo que mi mamá no me quiere. Y la abuelita, sí, mi amor, pero yo sí te quiero. No sea boba, está cayendo redonda en la trampa. 11, la autoridad debe enseñar valores tales como la disciplina, la obediencia y el respeto. 12, debe partir de la fe en la bondad innata del niño y del adolescente, no de la idea de sus defectos. El punto de partida de la autoridad es que sé que mi hijo, mi hija es valioso y bello, no que mi hijo es un enredo y ay, padre, ay, es que este muchacho yo no sé qué hacer con él. Yo no sé qué hacer con él, Juan David es lo peor, y con semejante tratamiento que le está dando. Los niños se comportan como uno los ve. Les voy a dar esa clave. Si usted cuando ve a su hijo se le junta el cielo con la tierra, yo no sé qué voy a hacer, así se va a portar el hijo. A los niños hay que verlos con confianza, con esperanza. Cuando uno ve malo a un niño, el niño se porta como un niño malo porque tú lo ves malo. Al niño hay que verlo bueno. Y la autoridad parte de la confianza y la fe en la bondad innata de un niño. Y por último, la autoridad puede reprender, es decir, puede regañar, llamar la atención, imponer un castigo, pero debe comprender la realidad del otro para poder ejercerse. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tengo que reprender o poner una sanción, la pongo, pero poniéndome en la situación de la otra persona, entendiendo por qué actuó como actuó, para no ser demasiado duro, porque al fin de cuentas soy una persona de 40 y pico de años que he vivido más y he visto más, llamándole la atención a un muchachito de 15 que acabó de abrir los ojos y todavía no sabe de la vida lo que yo sé. Y con 15 años la vida se ve diferente que con 45. Con 45 vienen unos amigos y me ofrecen aquí un coctelito de Gatorade con aguardiente y yo les digo no gracias, que yo tengo mucho que hacer y voy para la casa y además estoy manejando. Con 15 me dicen, niña, nena, tiene el ojo aguado, va a llorar. Y yo ahí mismo me zampo toda la botella. ¿Porque soy un muchacho malo? No, porque tengo 15 años. Por eso cuando te llegue a la casa, hincho, llámame la atención, regañame, poneme una sanción, pero entendeme que tengo 15 años y me dejé manejar de mis compañeritos. Y dame consejos, no hoy porque estoy jalado, mañana, dame consejos de cómo tengo que aprender a manejar mi personalidad para que no se cumpla en mí aquello de que bobo cariao mata a la mamá. 3, ay, gracias. Yo ya estaba pensando que lo estaba haciendo muy mal por aquello de viernes y todo, entonces no sé, pues. 3, claves para tener autoridad con afecto. Hasta aquí hemos hablado de lo fácil, la autoridad. El problema es cómo ser figuras de autoridad para los niños y adolescentes, ganándonos el respeto que la autoridad merece y al mismo tiempo ser afectuosos. Partamos de una afirmación inicial. No es verdad que los niños y adolescentes no quieran figuras de autoridad. De hecho, la mayor parte de los actos de rebeldía de los niños y de los adolescentes son una forma de exigir la autoridad que necesitan y que echan en falta. Muchos muchachos con sus comportamientos rebeldes lo que están diciendo es, párame bolas pues a ver, mira que yo existo, deja de estar en la peluquería pendiente de vos. Aquí estoy yo, edúcame. Muchas veces
ellos mismos demandan que haya esa autoridad. Aunque después con palabras, uy, usted es muy intensa, déjeme en paz, claro. Es que es lo normal, lo típico. A ver, muchachos, para que un partido de fútbol salga bien, ¿qué se necesita? Un buen árbitro. Pero ¿quién está de acuerdo con el árbitro? Nadie. Exacto, es lo típico de la autoridad. Pero al final, cuando termina el partido, los jugadores se acercan, le dan la mano y le dan las gracias, porque gracias al árbitro no se mataron. Evidente. Entonces, no pidan que el pelado esté feliz de que usted tenga autoridad, porque lo normal es que yo intento llevarle la contraria a la autoridad. Es lo típico del pelado, mete la pata, el otro se cae, el árbitro pita y no, ¿qué? Yo no hice foul. Mentira, sí hizo foul. Pero uno intenta siempre discutir con la autoridad. Pero gracias a que el árbitro me sacó tarjeta amarilla, yo no seguí metiendo la pata, porque si no meto la pata todo el día y dejo al otro equipo para la policlínica. Entonces la autoridad del pelado la pide. Hasta con sus actos de rebeldía la demanda, pero eso no quiere decir que a todo lo que vos digas van a decir, ay sí, claro que sí, cómo no van no, van a llevar la contraria y van a protestar, evidente, uno a los 15, 16, 18 años protesta y vos a los 40 dirigís, guías y orientás. Esto no quiere decir que en la práctica de la vida cotidiana no se molesten por los límites que se les imponen con la autoridad, pero en el fondo, hasta los niños y adolescentes saben que la autoridad, los límites y las normas son necesarias para vivir. No hay que perder de vista que los niños mayores y sobre todo los adolescentes, llamo niños mayores a los de edad superior a los 8 años, y más aún los adolescentes de hoy, provenientes de familias muy disfuncionales, tienden a ser muy inseguros y por ende muy frágiles y presentan falta de consistencia personal. Uno los ve grandes y fuertes por fuera, pero son un merengue por dentro. Por eso son tan fácilmente manipulables. Por eso una novia, un novio, un grupo de amigos, una gallada los maneja y les da 3 vueltas. Porque son grandes y acabarropas por fuera, pero por dentro son muy inseguros. Obligar a los niños y adolescentes a defenderse casi solos ante la vida y a tomar decisiones que les superan incrementa los niveles de inseguridad, inconsistencia y ansiedad. La presencia de la autoridad provee confianza, seguridad y paz interior, aporta la gratificante sensación de saberse respaldado. A veces, por un concepto inadecuado de la confianza y de la libertad, descargamos sobre los hombros de un pelao una decisión que todavía le queda grande. Y cuando le descargamos esa decisión, que creemos que le estamos dando importancia al pelao, en verdad lo estamos agobiando, porque todavía no tiene la solidez, la madurez para tomar esa grandeza de decisión. Por eso, durante una etapa de la vida, nosotros tomamos decisiones por ellos. Y eso no es malo. Explícale por qué toma las decisiones, para que aprendan a tomar decisiones. Pero no creas que no podemos tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Nos vamos de vacaciones este año para Caucasia. Yo no quiero, pues también va. ¿Por qué? Porque toda la familia va de vacaciones. Lo siento mucho, mijo, y esta familia es una familia unida, y si quiere, estire trompa y hocico el resto del día. Va a tener doble trabajo, estirar el hocico y volverlo a desestirar. No se dejen jugar por la cara del muchacho. Usted lo mete, ¿a dónde quieres ir, mi amor, de vacaciones? Y el pobre hombre, ¿qué va a hacer? Si digo que a Caucasia, quedó mal con mis amigos. Si digo que con mis amigos, quedó mal con mi familia. No, entonces usted toma la decisión para que él pueda decirle a los amigos que el papá ese, que es la embarrada, lo obligó. Entonces él queda bien y una maravilla.
y está apoyadito en usted, como deben ser las cosas. Los niños se inventaron para apoyarse en nosotros los adultos, y los adultos se inventaron para que los niños se apoyen en nosotros. Cuando ya están grandecitos pueden caminar solos. Ahora sí, parce, entraste a la universidad, maneja tu vida. Ahora sí, te graduaste, ya te toca a vos. Pero hay una etapa en que, por favor, dejen que el peladito todavía se agarre del pantalón del papá o de la falda de la mamá. Ahora bien, la autoridad que necesitan los niños es sobre todo el testimonio de adultez de quien sabe vivir y porque sabe vivir enseña a vivir, y de quien da testimonio ofreciendo su respaldo existencial. Esto implica que autoridad y afecto no son dos cosas distintas, sino elementos de una misma realidad. ¿Por qué? Porque el verdadero afecto es el que ofrece un amor consistente, capaz de guiar la vida según un norte y unos límites. Afecto con autoridad. Al fin de cuentas, ese afecto permisivo, sin guía, regalón, que cumple todos los caprichos, que nunca llama la atención, que no pone límites, ese tipo de afecto lo único que logra es que adultos inmaduros terminen educando niños y adolescentes que se quedan inmaduros, ya que en el fondo se le está diciendo al niño y al adolescente que no nos importa un comino la manera como vivan sus vidas. Es decir, el afecto tiene que ir acompañado de la autoridad para que funcione. Te quiero muchísimo, con detalles, con cariños, con miradas, con un montón de gestos, pero te quiero muchísimo para guiar tu vida, orientarte y enseñarte a vivir. Porque si no, para lo único que sirve el afecto es para que seamos regalones, unos Papá Noeles que duramos todo el año y que decimos que sí a todo y que terminamos siendo inmaduros nosotros y haciendo inmaduros a nuestros hijos. Pero segundo, porque la verdadera autoridad es la guía que no se hace temer, sino que se hace amar, ya que los valores que realmente se arraigan en el interior de las personas son aquellos que se han aprendido a través de la admiración y el cariño. Cuando uno sale de un colegio y han pasado los años, ¿a qué maestro o maestra recuerda uno? Al maestro que uno amó. El tipo que me enseñó matemáticas a lo mejor sabía mucho, pero si no lo amé, difícilmente lo recuerdo. Bueno, a veces también uno recuerda al que odió. Lo reconozco. A veces también el que más me hizo sufrir ese, y es que si yo lo encuentro. Pero el que uno recuerda con agradecimiento, con alegría, fue el maestro que uno amó. Y de ese maestro que uno amó fue el que más aprendió. Lo mismo pasa en la vida familiar. La verdadera autoridad no se hace temer. Para tener autoridad no te tienen que tener miedo. Para tener autoridad te tienen que tener amor. Ahí es cuando funciona la autoridad. Afecto con autoridad y autoridad con afecto. Al fin de cuentas, una autoridad sin afecto se vuelve puro y simple autoritarismo. Sabiendo todo esto, unas recomendaciones para que nos ganemos una autoridad con afecto, para que en base al amor seamos figuras de autoridad. Primeras recomendaciones, estas las digo muy rapidito porque son muy sencillitas. Primera recomendación: pasar tiempo con los niños y adolescentes. Los ausentes no tienen autoridad. ¿Usted quiere ganarse autoridad? Juéguese la vida con su hijo. Hay que estar al lado de él. Muy difícil ganarme la autoridad, una imagen de autoridad con mi hijo si yo no estoy con él. Hay que estar con mi hijo y además, muchachos, sean intensos. La próxima vez que la niña le diga, mami, no seas intensa, usted le dice, la culpa la tiene el padre Juan Jaime. Me dijo en una conferencia que yo tenía que ser intenso.
vaya y lo deja en la puerta del colegio, vaya y lo recoge, lo lleva a la piscina, se sienta en las tribunas y lo ve practicar natación. Usted está súper intenso o súper intensa, pero sí, eso es lo que le hace ganar autoridad, porque la mamá, el papá existe en la vida de pelado. Nada más atravesado en la vida de un adolescente que un papá ausente que nunca aparece, de la noche a la mañana apareció a dar órdenes. Ve, y este que se cree. Toda la vida en otro barrio y ahora sí se vino para este. No. Primero, pasar tiempo. Además, les adelanto, la forma de afecto más importante es la presencia. Antes del abrazo, el cariño, el te quiero, eres súper divino, antes de todo eso, estar ahí. Es la forma de afecto más importante, estar ahí. Cuando él se sentía solo, tú estabas ahí. Cuando llegó con el examen ganado, tú estabas ahí. Cuando llegó con el año perdido, tú estabas ahí. Cuando ganaron la final de fútbol, tú estabas ahí. Y cuando los golearon, tú estabas ahí. Y ese saber que tú estás ahí, es importantísimo. Hay un padre muy lindo en el Calazán de Bogotá, que partido que juegan los niños puede ser agua, Dios, misericordia, él está ahí con el paraguas. Siempre. Entonces es la figura más adorada para los pelados. Los pelados mueren de amor por ese padre. Tanto que yo digo que las fiestas patronales del Calazán de Bogotá no son el 25 de agosto, el día de San José de Calazán, sino el 10 de mayo, el día del cumpleaños del padre Carlos. Porque eso, le parten torta, esto. Este año llegaron los mayores, los de 9, 10 y 11, y llega uno y le dice: padre Carlos, que si sube a la biblioteca que hubo una pelea. Y él, ay no, hoy no, porque es el coordinador de disciplina. Fíjense, el coordinador de disciplina del bachillerato. Ay no, hoy no me hagan poner bravo y tal. Cuando llega a la biblioteca, abren la puerta, ¡sorpresa! Y estaban todos los niños ahí, torta, vino, de todo y tal, lo hicieron llorar. ¿Y todo por qué? Porque se juega la vida con ellos. Eso es lo que le hace a uno ganar la autoridad. La semana pasada estuvimos en el Colegio Cerros en una final de fútbol, en una final hermosa. Hubo que desempatar con penales. Estuvimos a esto de ganar, perdimos. Los niños tirados en el suelo llorando, y cuando se iban levantando a abrazar a los padres, porque los padres éramos los que los consolábamos: tranquilo mi amor, no pasa nada y tal. ¿Se les va a olvidar eso? Nunca. Estar ahí, cuando ganan, estar ahí, y cuando pierden, estar ahí. Esa es la forma más importante de afecto, y cuando te ganas eso, puedes tener toda la autoridad del mundo, hasta ser coordinador de disciplina. Segundo, ser coherentes con lo que se enseña. Los incoherentes nunca se ganan la autoridad. Miren, un adolescente no perdona la incoherencia. Si tú enseñas respeto, tienes que respetar. Si te ven respetando, te harán caso. Y aunque no te hagan caso, saben que tienes la razón. Como mínimo saben que tú tienes la razón y que él está equivocado. Pero por favor, sean coherentes, no se contradigan. Tercero, saberse con autoridad por el hecho de tenerla y no de decirlo. No necesitan estar diciendo: aquí yo mando. Empezaste mal. Cuarto, ser una persona digna de admiración. Para que tu hijo te pueda querer, necesita admirarte. Y para que te pueda obedecer, necesita quererte. Se lo repito despacio. Para que tu hijo te pueda querer, necesita admirarte. Y para que te pueda obedecer, necesita quererte. Quinta, escuchar y dialogar con paciencia. La autoridad se ejerce en el mutuo encuentro, no en el mandato, sino en el encuentro mutuo. Y eso implica que hay que aprender a dialogar, pelados. Hay que aprender a escuchar.
Antes de dar órdenes, óigale el rollo al pelado, óigaselo, siéntese. Después de oírle el rollo, explíquele con figuritas de plastilina. Y como no entendió, al final da una orden. Pero no dé primero la orden sin haber oído y sin haber explicado y sin haber hablado. Y claro, unido a eso, paciencia, paciencia. Uno no se puede salir de la ropa, menos con un pobre adolescente. El adolescente tiene una personalidad muy frágil. Entonces, cuando uno se sale de la ropa, él se siente agredido y se empieza a defender mandando manotazos. Por eso es que el adolescente es tan agresivo. Yo no le puedo pedir a un niño de 15 o 16 años que controle el genio. Yo que soy un guaymarón de 40 o 45 o 50, sí lo puedo manejar. Sexto. Si es sexto. Sí. Dar testimonio. Los niños y adolescentes son sensibles a los modelos de identidad. ¿Qué significa eso? Que te comportes como un modelo que vale la pena imitar. ¿Cómo va mi hijo a aprender a ser novio mirándote a ti siendo esposo? Ese es el libro que está abierto, les cuento. Si tú no eres un libro confiable, lo va a aprender viendo telenovelas. Es mejor que lo aprenda viéndote a ti. ¿Cómo va a aprender mi hija a ser novia viéndome a mí siendo esposa? Séptimo, reconocer otras autoridades y obedecerlas. Si yo le pido a mi hijo que me obedezca y confíe en mí, mi hijo me tiene que ver a mí confiando y obedeciendo a mis propias autoridades. Pero si yo llego siempre a quejarme de todas las autoridades y a decir que son unos tales por cuales, ¿por qué no espero que mi hijo termine diciendo que yo también soy un tal por cual, porque también soy una autoridad? Recuerden, coherencia. Es necesario la coherencia. Octavo, gracias. Esta es muy importante. Ejercer la autoridad con un profundo y tierno amor. Si se fijaron en uno que otro ejemplo que yo di de no dar el permiso para ir al paseo, siempre puse por delante el amor. Las palabras de amor no pueden faltar. Uno guarda demasiada importancia para las palabras de mando, porque aquí mando yo, porque aquí se hace lo que yo digo, porque bla, 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 plum, 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 plum. Porque después del modo de andar a pie vengo yo y después del Sagrado Corazón de Jesús a mí me prenden velas. No es esa la razón de la autoridad. La razón de por qué tomo decisiones en tu vida, la razón de por qué te permito algo o por qué te prohíbo algo, es porque te amo. Y te amo porque eres valioso, bello ante mis ojos, único. Porque nunca nadie más como tú habrá en mi vida. Porque no eres reemplazable. Porque si tú me faltaras, a mí me faltaría el aire. Por eso la autoridad tiene que llevar palabras de amor, gestos de amor, signos de amor y de cariño. No puede haber autoridad sin afecto, porque entonces es puro autoritarismo. Y no puede haber afecto sin autoridad, porque entonces es pura permisividad. Las dos juntas. Te quiero y porque te quiero te pongo límites porque te quiero. Tanto lo uno como lo otro son necesarios para sacar adelante el milagro de la vida que son los niños. Y por eso, justamente por eso, noveno, asumir el desgaste de tener autoridad, cuando sería mucho más fácil ser chéveres y permisivos y desentendernos de la formación de los niños. Yo sé, muchachos, que la gran tentación de la vida es que también nosotros queremos graduarnos de chéveres y que en vez de estarnos desgastando, diciéndole a este pelado, no salgas a esta hora, no vuelvas tan tarde, no vayas solo allí, diciéndole a esta niña, mi hija, por favor, hágase respetar, póngale distancia a ese novio, no me gusta esta relación y tal. En vez de desgastarme, ¿no sería mejor que hagan lo que quieran y que digan, mi papá es una bacanería y mi mamá es una herredura, una chévere?
Pues sí, esa es la gran tentación. Pero hay una dificultad. No hay varias vidas y no nos podemos dar el lujo de utilizar algunas de las vidas para echar a perder. Mi niño solo tiene una vida y en esa única vida que tiene tenemos que hacer todo lo posible por acertar, porque un desacierto puede salir demasiado caro. Por eso, si el precio que yo tengo que pagar es desgastarme y que en ocasiones el pelado o la niña me tenga que decir: papi, te odio, mami, estoy furiosa, que lo diga, porque habrá otro día en que ese mismo hijo o esa misma niña me abrazará y me llenará de besos y me dará las gracias por haber sido la luz en las horas más oscuras de su infancia o de su adolescencia. Pero si por yo no hacer lo que tengo que hacer, a ese niño o a esa niña le pasa algo, no habrá otro día, y esa será mi más grande amargura. Por el otro día, por el día que llegará, en el que ellos entrarán para llenarlos de besos y darles las gracias por haber estado ahí con ellos jugándose la vida. Por ese otro día maravilloso, en que les reconozcan que tú tomaste las decisiones que me hicieron bien cuando yo no sabía decidir, que tú me pusiste los límites que yo no sabía poner, que tú no me dejaste ir donde no me convenía ir, y que tú estuviste a mi lado cuando yo tal vez no querría tener a nadie. Por ese día en que me den las gracias, en que te den las gracias y te llenen de besos, vale la pena hacer el milagro de entregar una autoridad con afecto y un afecto con autoridad, porque ese tesoro que son los hijos es un tesoro que solo viene una vez. Solo una vez Dios te verá, te mirará a través de los ojos de un niño que es tu hijo. No te pierdas este momento. Hoy él es pequeño y tú eres grande. Hoy él apenas aprende y tú ya sabes. Hoy tú le dices por dónde vivir. Mañana él te dará las gracias. Por el momento, muchas gracias.